Nos encontramos seguro de los lugares más visitados turísticamente de El Salvador, tanto por nacionales como por extranjeros, ya que la entrada solamente cuesta $1. Actualmente este lugar ha llamado más la atención porque aquí estuvieron las Miss Universo, estuvieron publicando su visita a este lugar en las redes sociales y recientemente se le han hecho unas modificaciones, entre las cuales está su mayor llamativo, que desde mi punto de vista, chicos, es este mirador de cristal. En la aventura del día de hoy nos hemos venido hasta el Parque Nacional El Boquerón en San Salvador, y es que este lugar está bastante accesible, se encuentra a unos 20 minutos de Santa Tecla y pueden llegar en cualquier vehículo. Y para los que se preguntan, tío Frank, ¿qué es el Boquerón? Aquí les va una breve explicación. En resumen, bichos, el Boquerón es un área natural protegida que se encuentra en la parte superior del volcán de San Salvador, aproximadamente a 1800 metros sobre el nivel del mar. La atracción principal de este parque es un cráter de 1.5 kilómetros de diámetro y 558 metros de profundidad. Que bueno, ya se los voy a estar mostrando otro ratito, pero bueno, les cuento que arrancamos la aventura aquí en el estacionamiento. Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en Maps poniendo Parque Nacional El Boquerón y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Y bueno, para las personas que se preguntan qué bus pasa por acá, pasa la 103 y la 103B. Ya una vez en la entrada del Parque Nacional, miren, si ustedes vienen día de semana lo van a encontrar solito como en esta toma, pero si ustedes vienen un fin de semana se llena bastante. A partir de las 10 de la mañana ya se empieza a llenar y tienen que esperar quizás un ratito para poder entrar. Se hace una pequeña cola de vehículos para entrar al estacionamiento, pero igual otra opción es que pueden dejar el vehículo antes de entrar al Parque Nacional y ahí les van a estar cobrando una pequeña cantidad de dinero. Justamente aquí a la par de la caseta es donde uno paga la entrada al parque. Tiene un costo de $1 para nacionales y $2 para extranjeros, y el estacionamiento del vehículo vale $1. Ahorita que estamos caminando por el parqueo, sí me hubiese gustado que, como parte de las modificaciones que le han hecho al Boquerón, hubieran ampliado quizás un poquito más, porque el parqueo siento que es muy pequeño para lo famoso que es este parque. Pero sí, demasiada introducción, arranquemos la aventura del día de hoy conociendo el renovado Parque Nacional El Boquerón y su nuevo mirador de cristal. Démosle. ¿Qué onda, bichos? Bueno, hoy sí, miren, vamos a arrancar el recorrido. Entre unas cositas que les quiero comentar antes de entrar y comenzar el recorrido por los senderos, yo les recomiendo personalmente que entren como a este museo. Es un lugarcito que te da como una breve explicación de cómo se originó el Boquerón, la historia del Boquerón, te explica cronológicamente la historia. Así que para las personas que quieran saber un poquito más de lo que están visitando, pues pueden pasar por este pequeño museo, por este pequeño, sí, es como una sala de información, para que cuando ustedes ya estén en la cima del volcán, pues sepan bien lo que están viendo. Hombre, miren que este puente está bien bonito para tomarse fotos. Bueno, yo creo que voy a aprovechar a tomarme una, así que igual aquí les voy a poner la foto que me tomé para que vean cómo quedan en esta zona. Y es que bueno, miren, como parte de los arreglos que han hecho por acá, es que el arreglo principal ha sido que han agregado nuevos senderos. Por ejemplo, este puentecito no estaba anteriormente y pues hoy lo han agregado para que la experiencia cuando ustedes vengan acá y la caminata que hagan pues sea más accesible. Bichos, miren que como un dato curioso, esta es la primera vez que Sophie y Gerson visitan el Boquerón. Nunca había venido. Pero ya lo había visto. Había visto fotos y así, pero nunca había venido, y es el que más cerca me queda. La verdad que sí, nos queda bastante cerquita, pero hoy y es el más fácil. Es el más fácil, bichos, para contarles. La caminata no es tan exigente, dura unos 20-25 minutos dependiendo del ritmo de cada quien. Así que para las personas que se están preguntando y pues quieren venir a El Salvador, pero quieren escalar un volcán que no sea tan dificultuoso, este pues prácticamente es el más fácil porque no se tarda tanto. O sea, la mayoría del trayecto que vos subís lo haces prácticamente en carro y después los últimos 20 minutos los haces en esta gradita que les voy a estar mostrando en el camino. Así que para quienes quieran un volcán fácil en El Salvador, pues ya conocen el Boquerón.
Y es que bueno, miren, no sé si es mi percepción, pero sentimos que el camino está más accesible, o sea, más fácil de subir que antes. Tulito sí había venido, pero... No más fácil, es que siento que hay como área, no descanso, sino como área más plana. Como más plana, va. Y antes era así, ¿ve? Tienen razón, miren. Todo en picada y no había como nada como plano o algo así. Ajá, si ustedes vienen, digamos, este es el camino que han adecuado ahora, o sea, ya está la subida que vamos a darnos después. Pero antes prácticamente todo el camino era como de este estilo, o sea, era un poquito, o sea, no era difícil, pero era un poquito más... Grada sobre Sí, grada sobre grada, como un poquito más empinado. Así que siento que puede ser un volcán que pueden subir personas de la tercera edad incluso porque está, o sea, es relativamente fácil. O sea, no es que sea fácil al 100, pero es mucho más fácil que todos los volcanes del país. Y para los que se están preguntando, tío Frank, ¿qué arreglos le han hecho entonces al Boquerón? No ha dicho ninguno. Pues bueno, miren, entre el primero que le han hecho es que han adecuado un poquito más la calle para llegar a la entrada del Parque Nacional. Está completamente pavimentada para que cualquier vehículo suba. En cuanto a los senderos, se han adecuado más bonitos, como el puente que estuvimos viendo anteriormente. Y los senderos podemos decir que son un poquito más planos para que ustedes lleguen más fácil hasta la cima. Han cambiado también la madera de estos agarraderos que ven por acá, que son como unas vallas, como los pasamanos de las gradas. Y también han plantado nueva flora para que su experiencia aquí sea un poquito más bonita. O sea, se ven plantas diferentes. Se logra sentir un clima bastante fresco. Pero sí, creo que vamos a seguir con este trip porque la cima nos espera, bichos. Démosle. Ahí voy para abajo para contarles las gradas. Se me olvidó contarles cuántas gradas hay en el tramo final, así que para que vean que yo me ando rebuscando por ustedes, voy a volver a bajar este montón de gradas y se las voy a contar, así que vamos. Bueno chicos, y si vamos con el conteo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Una hora después. 8, 9, 30, 22. 2 horas después. Hoy sí, 115 gradas tienen que subir. Así que para las personas que se preguntan cuántas gradas hay en el tramo final, 115. Y luego de subir ese montón de gradas hemos llegado al primer mirador. Entre uno de los arreglos que le han hecho acá es que, bueno, a los 3 miradores que ya existían se le modificaron cositas. Por ejemplo, el mirador 1 en el que nos encontramos actualmente se le ha hecho una pequeña área de descanso con unas banquitas bien bonitas para que ustedes se vengan a sentar, se tomen fotos, igual hay naturaleza alrededor. Por acá también tenemos este kiosquito que me comentaban que pues ahorita está cerrado, pero en el futuro se planea que sea una tienda de souvenirs. Igual aquí encuentran mapas de la ubicación del Parque Nacional por si andan un poquito perdidos. Y también si vienen en emergencia, cuenta con baño de hombres y baño de mujeres. Pero el mayor atractivo de este spot es el mirador de cristal. Ahorita vamos a subir un poquito. Miren que me he fijado que, bueno, si vienen día de semana va a estar solito, pero ahorita como hemos venido un domingo está bastante lleno. Vemos que las personas están haciendo fila para poder entrar. Pero anteriormente en esta zona, no sé si lo recuerdan ustedes, pues aquí solía haber siempre un mirador al Boquerón y pues unas personas se ponían a vender aquí mango, que frutas, que panes, que tostadas, y ahora lo han convertido en un mirador. Este cuenta con 2 niveles. En el primer nivel pues es solamente un mirador con un fondo de madera. Hombre bicho, vemos que ahorita está completamente lleno y ahorita vamos a hacer la colita para el mirador de cristal que está aquí arribita, en el nivel 2. Bueno chicos, sí, miren, nos tocó la hora a nosotros de venir y conocer el mirador. Me cuentan que cuando está lleno pasan de 12 en 12, los dejan que se estén aquí un ratito, unos 10 minutos para tomarse fotos, así que aprovechando que anibotes, para los que les da miedo la altura, cuidadito. Así que para los que quieran tomarse fotos en el mirador de cristal y que no los anden apurando por el tiempo, yo les recomiendo que mejor vengan un día de semana que está más solo.
Bueno chicos, hoy sí salimos del mirador número 1, el cual desde mi punto de vista es el más llamativo porque pues tiene el mirador de cristal. Ahorita los estoy llevando en este otro sendero que los va a llevar al mirador número 2. Entre el mirador 1 y el mirador número 2 no hay tanta distancia, aproximadamente son unos 2-3 minutos caminando, así que mientras llegamos al mirador número 2 aquí les voy a dar unos datos informativos del Boquerón. Pues bueno, les cuento que la última erupción del volcán de San Salvador, o popularmente conocido como el Boquerón, otros le llaman el Gigante, pues hizo erupción hace 107 años aproximadamente, en 1917. Como consecuencia, más de una docena de localidades fueron afectadas. Entre las principales están Mexicanos, Apopaneja, Paquesaltepeque, Suchitoto, San Juan Opico, Santa Tecla, entre otros. De hecho, a la fecha aún se logran ver rastros de esta poderosa erupción que, nombre, miren, afectó aproximadamente a 100,000 personas, ya que anteriormente vivían esa cantidad de personas cerca de la zona. Se imaginan hoy más de 1 millón, más de 2 millones de personas viviendo en la capital. ¿Qué desastre no haría? Pero lo que les quería comentar es que aún hay rastro de esa erupción en una zona que le llaman el Playón en Quesaltepeque. Se logran ver los restos de la lava volcánica que arrasó toda esa zona. Realmente impresionante, y también un recuerdo de lo poderoso que son estos volcanes. Esto que les comentaba es acerca de la última erupción, pero se estima que hace aproximadamente 60,000, 70,000 años este volcán hizo una erupción pero aún más potente. Miren, pues según estudios científicos se estima que el volcán de San Salvador solía ser de este tamaño, que les voy a estar anexando una foto, y después de esa erupción catastrófica, no es la erupción de 1917, sino que es la erupción que les cuento que fue hace 60,000, 50,000, 70,000 años aproximadamente, perdió casi 1/3 de su tamaño, terminando con la forma que conocemos hoy actualmente, creando así el famoso Boquerón. Para las personas que aún no entienden por qué le llaman el Boquerón, pues bueno, debido a eso se formó como este conito que todos conocemos. Este se llama el Boquerón, el cual tiene una profundidad de unos 500 metros y, escuchen muy bien, un ancho realmente increíble de 1,5 kilómetros. Como otro dato curioso, al fondo del Boquerón se logra ver como otro conito pequeñito, al cual se le apodó de cariño el Boqueroncito. Miren que si llegamos al mirador número 2, este se llama Mirador Las Hortensias. Aquí igual tienen una vista bien bonita a lo que es el Boqueroncito y el Boquerón completamente. A diferencia del mirador de cristal, este pues es un mirador sobre una plataforma de madera, aunque tengo que aceptar que si quieren una vista más panorámica, pues el mirador 2 es el ideal porque se ve más ancho, o sea, se ve más paisaje, se ve más flora, así que para la foto siento yo que este es el mejor para quienes quieran una foto más panorámica. Y miren que bueno, aprovechando que tenemos a Sofi, que es su primera vez en el Boquerón. Sofi, ¿qué te ha parecido? Primeras impresiones, experiencias, sentimientos. Bien bonito, o sea, está bonito y está fácil el acceso también. ¿No te has cansado, ah? No, así que para los que no les gustan caminar o a veces también porque tienen problemas de rodilla o en el pie o cosas así, pues no pueden caminar demasiado. Esta es una buena opción. Sí, mira, Sofi, que yo me siento en parte hasta prestigioso porque las Miss Universe estuvieron aquí. No, las Miss Universe vinieron a tomarse fotos en el Boquerón. Las trajeron ahí en modo deportivo. Así que si ustedes son fans de las Miss Universe y quieren sentirse en un lugar en el que ellas estuvieron, pues vengan al Boquerón. Pero bueno, miren, básicamente el mirador número 3 es igualito al anterior, solo que es un poquito más grande. Y entre uno de los cambios que se le hizo es que se le agregaron los servicios sanitarios. Y pues bueno, yo chambreando ahí con los vigilantes me comentan que esta zona que ven acá la van a transformar en una cafetería para quienes quieran venir a echarse algún cafecito, algún pancito. Siento que va a ser el lugar indicado. Me imagino que en esta planicie que se ve por acá, aquí van a poner unas cuantas mesitas, y aquí en esta ventana que vemos por acá es donde les van a estar dando el café. Así que para los amantes del café ya son sabedores que en esta parte van a poner una cafetería. Igual ya la están adecuando para que cuando ustedes vengan igual se laven las manos. Aquí tenemos unos lavamanos por aquí, unos lavamanos por acá, de lujo.
Pero bueno, bichos, hoy sí se nos acabó la cora. El viaje entre los 3 miradores dura aproximadamente unos 30 minutos, es bastante cortito. Pero bueno, miren, al final ustedes pueden irse a otro mirador extra que se llama Mirador Los Lirios, que es un mirador que ya está en la zona del parqueo, solamente se van por acá, suben esta pequeña cuestecita y igual aquí tienen una vista increíble a toda la ciudad de San Salvador. Así que antes de irse no se vayan a olvidar de este mirador, que a mi parecer está bastante interesante, y quienes quieran una foto con la ciudad completa pues la pueden obtener acá. Bueno chicos, aquí terminamos la aventura del día de hoy conociendo lo que podría ser el destino turístico más visitado de todo El Salvador. Se me olvidaba comentarles que aproximadamente al año lo visitan entre 60.000 a 70.000 personas, pero se espera que con estas modificaciones, el mirador de cristal, los nuevos senderos que le hicieron, la nueva cafetería que le van a poner, van a estar recibiendo anualmente 100.000 visitantes. Esperemos que sí, bichos, pero yo me despido de esta aventura. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima. Uy, me asusté, estamos ahí. Me asustó esta volada.